Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a resolver circuitos eléctricos con resistencias en serie. Bienvenidos. Bueno, para aprender a resolver circuitos eléctricos con resistencias en serie, vamos a recordar primero que todo lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico no es más que la representación de lo que sucede en nuestro ámbito local, en nuestro ámbito industrial, donde nosotros estamos rodeados por circuitos eléctricos. Digamos, en nuestro hogar todas las lámparas, toda la iluminación está dado por circuitos eléctricos. Esta pantalla en la que me estás viendo está llena de circuitos eléctricos. El circuito eléctrico más básico que nosotros veíamos estaba dado por una batería, ¿sí?, que es una fuente de voltaje, cables eléctricos que están dados hacia una bombilla, y en este caso aquí puede ser un interruptor, aunque no es necesariamente importante. Es decir, cuando nosotros alimentamos, en este caso esta bombilla, una batería, sus terminales positivo y negativo, está dándose un paso de corriente para poder encender esta batería, esta bombilla, que a su vez que está representada como la carga, como la resistencia del circuito, ¿sí? Entonces, un circuito eléctrico es la representación ideal o la representación de los circuitos o los cableados que nosotros tenemos en nuestro entorno. En nuestro circuito siempre tenemos, en este caso, está dado por una raya más larga que otra. Eso es lo que significa que es la fuente de voltaje o nuestra batería, ¿sí? Estas líneas que representan los cableados eléctricos y las resistencias que son las que representan la carga. En este caso, esta carga pues puede ser en este caso la bombilla, que es la que nosotros tenemos acá. Estos circuitos en serie, digamos, tienen ciertas particularidades, ¿sí? Digamos, si nosotros tenemos un componente eléctrico que es una resistencia, ¿sí? Entonces una resistencia, digamos, tiene un inicio, es decir, tiene un punto 1 y tiene un punto número 2, un inicio y un fin. A su vez, así para cada uno de estos componentes. Los circuitos en serie se caracterizan porque estos elementos de carga se conectan uno detrás del otro, es decir, aquí en el punto 1 va hasta el punto 2, que es donde finaliza. El punto 1 lo vuelvo y lo conecto con el punto 2 donde termina el anterior, y así sucesivamente. Aquí tenemos otra vez el punto 1 donde inicia uno, donde termina el anterior, y ya el punto 2 donde finaliza. Es decir, todos estos elementos están unidos entre sí y ya a su vez solamente terminamos con dos terminales, que estos son los que van a la batería o son los que nos representan acá. Esto es lo que nosotros llamamos circuitos en serie. Estos circuitos en serie tienen ciertas consideraciones, o podemos decir ciertos temas sobre ellos. El primero, que la corriente que circula en el circuito es la misma para cada uno de los componentes. Es decir, esta corriente eléctrica que se fluye a través de todas estas resistencias, que está dada por la I, esta corriente I es igualita para todo el circuito. ¿Por qué? Recordemos que la corriente se asemeja al flujo de agua que se pasa a través de una tubería. Como nosotros, esto digamos es una tubería completa que va y nos da retorno, digamos en este caso para el estanque de almacenamiento que está representado por la batería, no tiene ninguna derivación. Por lo tanto, este caudal no se divide, esta corriente no se divide, por lo tanto es la misma para todo el circuito. La suma de la caída de voltaje en cada una de las resistencias debe ser igual a la fuente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos una fuente de voltaje, que es la fuente de voltaje total. Esta fuente de voltaje total es igual a la caída de voltaje en la resistencia 1 más la caída en la resistencia 2 más de la caída de voltaje en la resistencia 3. Es decir, aquí tenemos un voltaje diferente 1, un voltaje diferente 2 y un voltaje diferente V3, que sumándolos deben ser igual al voltaje total. La resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias, es decir, este circuito que nosotros tenemos acá, que lo representamos a través de, digamos, tenemos acá, este circuito se puede abreviar en este otro circuito que le llamamos el circuito equivalente. Este circuito se va a llamar que es el circuito equivalente, es decir, esta resistencia equivalente, este circuito es equivalente a este circuito que tenemos acá arriba. Y para sacar esta resistencia equivalente es igual a la suma matemática de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia número 3.
Otra característica es que si alguno de los elementos del circuito se avería, se interrumpe el flujo de corriente. Es decir, como uno antecede al otro, si la resistencia número 3 se avería o el bombillo se funde, sale de circulación, por lo tanto sale de circulación todo el circuito y se interrumpe el flujo de corriente. Esas son las características más importantes de los circuitos en serie. Ahora vamos a aprender a resolverlos, a aplicar la teoría que hemos aprendido a través del siguiente ejercicio. Nos dicen que un circuito dado por 3 resistencias en serie están dados por 1, 2 y 3 ohms respectivamente y que están alimentados por esta fuente de voltaje que son de 12 volts. Para esto nos piden calcular la corriente del circuito y la caída de tensión en cada resistencia. Bueno, entonces 3 aspectos que nos piden hallar: calcular la resistencia equivalente, la corriente en el circuito y la caída de tensión en cada resistencia. Bueno, para resolver este ejercicio vamos a darle solución a través de cada uno de los pasos. Entonces, para el punto número 1, donde nos dicen hallar la resistencia equivalente, entonces recordemos que la resistencia equivalente, este circuito se puede abrir en un circuito más sencillo y que es igual a la resistencia R1 más la resistencia R2 más la resistencia R3. Es decir, la resistencia equivalente de este circuito es igual a 1 más 2 más 3 ohm, que es lo que, y esto nos da 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, por lo tanto la resistencia equivalente es igual a 6 ohm. Punto número 2, la corriente del circuito. Recordemos por este pequeño triángulo la ley de Ohm, donde aprendimos que el voltaje sale a multiplicar I por R. Por lo tanto, nosotros deseamos calcular la corriente de todo el circuito, que es igual a la relación del voltaje entre la resistencia. Pero ¿qué resistencia debe ir acá? Debe ir la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque estoy calculando la corriente que fluye por todo el circuito, es decir, debo que tener en cuenta la carga de la resistencia 1, de la resistencia 2, de la resistencia 3. Entonces, haciendo estos cálculos, tenemos que la fuente, que son 12 volts, sobre la resistencia equivalente, que me dio 6 ohm. Haciendo esta operación, entonces tenemos que la corriente de todo el circuito, 12 entre 6, pues esto me da 2 amperios. Y esta es la corriente que fluye a través de todo el circuito en cada uno de sus componentes, que equivale a 2 amperios. Ahora, vamos a calcular el punto número 3. El punto número 3 me dice que la caída de tensión en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1, por la ley de Ohm, es igual a I por R. Es decir, igual a la corriente, que en el circuito es la misma, por la resistencia 1. Tenemos que el voltaje entonces es igual a la corriente, que la calculamos, 2 amperios, por la resistencia 1, y esto me da 2 por 1, me da 2, por lo tanto el voltaje en la resistencia 1 es igual a 2 volts. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia 2, que es igual a la corriente por la resistencia en 2, reemplazando entonces tenemos los mismos 2 amperios que tenemos de corriente, la resistencia 2, que equivale a 2 ohm, multiplicando 2 por 2, pues esto me da 4 volts. Y por último, la caída de voltaje en la resistencia 3, que es igual a la corriente 3 por la corriente por la resistencia 3, haciendo la operación 2 amperios por 3 ohm, que es lo que equivale, que esto me da 2 por 3, me da 6 volts. Por lo tanto, el voltaje total, recordemos, chequémoslo, me dio 2 volts más 4 volts más 6 volts. Esto, las unidades de todo esto es voltaje, que sea 2 más 4, 6, 6 más 6, 12, que son los 12 volts que tenemos. Y hemos comprobado entonces cómo resolver circuitos eléctricos, este pequeño circuito sencillo de circuitos con resistencias en serie. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber abajito en la cajita de comentarios. Suscríbete a mi canal Física para Todos, es totalmente gratis.
Tengo diferentes series de videos en el canal, de movimiento parabólico, de caída libre, de vectores, de cinemática, de energía. Y ahora en este curso que tenemos de electricidad tenemos diferentes ejercicios. Por favor, chequéalo en mi canal, en las listas de reproducción. Y bueno, a estudiar juntos. Recuerden siempre sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video.